vamos a pensar, ¿sí? Pues cualquier cosa me detiene, ¿de acuerdo? Definición. Sea K campo, conjunto, de polinomios n, con n en los naturales con el 0, esa notación es los naturales con el 0, es el siguiente conjunto. Es K, subíndice n, paréntesis cuadrado x, que se define como las sumas formales hasta n de los datos de K, donde cada i es un elemento del campo y pedimos que la AN sea diferente del 0 del campo. ¿De acuerdo? Hasta aquí dudas con la definición. Estamos definiendo el conjunto de polinomios de grado n. ¿Sí? Y ahora vamos a definir sea K campo, el conjunto de polinomios en K se va a definir como K corchete X, ya sin la N, y va a ser la unión ajena con N en los naturales con el 0 de los KNX. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta definición? Entonces estamos definiendo a los polinomios que tienen grado n, y luego una vez que unimos a todos ellos tenemos el conjunto de los polinomios. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, x cuadrado más 1 es un polinomio, ¿no? Con coeficientes en los reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el x cuadrado más 1 es un polinomio de los reales. Pero acuérdense de que Q también es un campo, ¿no? Entonces este también es un polinomio en Q. ¿De acuerdo? Y inclusive este es un polinomio en los complejos, ¿no? Y este polinomio, ¿cuál es el grado de este polinomio? 2. Entonces es un polinomio de grado 2 real, ¿de acuerdo? O racional, o complejo, como quieran, ¿sí? A los elementos ahí los llamamos coeficientes del polinomio y viven en Q, ¿de acuerdo? Viven en el campo. ¿Sí? ¿Saca dudas con esta definición? En el X tiene una I o subíndice. Es X elevado a la I. Ok. ¿Sí? Ya tenemos dos índices, uno arriba para el coeficiente y uno abajo para el coeficiente y uno arriba para el exponente, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, este x cuadrado más 1 no es más que 1 por x a la 0 más 0 por x a la 1 más 1 por x a la 2, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ahora que ya tenemos esto, puedo definir bien. Yo la primera vez que vi la definición de polinomio me quedé con la duda de qué significaba
esta x formalmente, ¿no? O sea, porque esta x está acá y es como un valor indeterminado, ¿no? En el bachillerato nos enseñan de que esto está indeterminado hasta que le asignemos un valor, ¿no? Entonces, un polinomio, ¿qué es? Una función. Ajá. Observación. Hay dos maneras de ver a los polinomios, ¿de acuerdo? Una manera es que lo veamos como una suma formal, que eso significa que no nos importa qué pasa cuando sustituyamos, solo nos importa como la forma que tenga. Por ejemplo, si tenemos este polinomio f, entonces lo podemos ver como una sucesión de sus coeficientes, ¿no? Como el a0, a1, y así hasta el an. Y esta es una manera en que podemos ver el polinomio. Y una segunda manera, y que es como la vamos a manejar en la mayoría de las veces, es que lo podemos ver como una función, ¿sí? Como una función que, por ejemplo, caiga del campo en el campo, ¿no? Y que manda al valor x0 al polinomio evaluado en x0, ¿sí? ¿Y de dónde surge esta primera manera de ver al polinomio? Pues surge de la siguiente proposición. Y para todo, sea acá campo. Si para todo x en k tiene que la siguiente suma es igual a 0 para algunos y en el campo con i de 0 hasta n, entonces cada i es 0. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué está diciendo lo siguiente? Aquí estamos viendo al polinomio como una función, ¿sí? Digamos que f es este polinomio y lo que estamos haciendo es, aquí, es evaluar f en x para cada x en el campo. Y si cada que evaluamos nos da 0, entonces vamos a obtener que todos los coeficientes son 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que an es diferente de 0. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Qué significa sin pérdida de generalidad? No importa cuál escojas. Ajá. O sea, pues por ejemplo, supongamos que tenemos este polinomio de acá, pero digamos que el an más 1 es 0, ¿no? Entonces lo único que hacemos es que lo consideramos como un polinomio que en lugar de 0 hasta n más 1 va solamente hasta n, suponiendo que la n es diferente de 0, ¿no? Entonces, si fuera de generalidad, supongamos que la n es diferente de 0 cuando esta cosa acá, cuando existe un AJ, al que AJ es diferente de 0. Pues, si de inicio todos los i son 0, entonces terminamos. ¿Qué significa esto? Si todos los i 0 son 0, entonces ya terminamos, ¿no? Porque ya tenemos lo que queríamos demostrar.
Pero si existe una AJ que es diferente de 0, entonces podemos hacer esto de acá, de simple de generalidad, agarrar el J mayor que es diferente de 0 y lo consideramos como un polinomio de grado J. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Pues ya que tenemos eso, vamos a definir lo siguiente. Sea x0 definido como la suma de 0 hasta n-1 del valor absoluto de los AI dividido por ese AN que es diferente de 0 más 1. Entonces vamos a hacer la demostración por contrapositiva. ¿Qué significa que lo vayamos a hacer por contrapositiva? Suponer que no todos son 0 y hay Ajá. que la suma no da 0. Entonces, si lo hacemos por contrapositiva, nos tenemos que agarrar uno de estos diferente de 0, tal como supusimos, y luego ver que esto de acá es diferente de 0, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para eso me agarré este x0. Bien. ¿Y por qué el x0 está bien definido? n es distinto de 0. Porque AN es diferente de 0, ¿sí? Entonces, nótese ¿qué podemos notar del x0? Es distinto de 0. Ajá, es diferente de 0 porque todos estos son valores absolutos, ¿no? Y además le estamos sumando un 1. Entonces esto es no negativo y esto es un 1. Entonces el x0 es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que x0 elevado a la i es menor o igual que x0 elevado a la j. ¿Sí? Y es menor que j y el ij están en los naturales con el 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese paso? Bien. Entonces queremos ver que la suma de allá es diferente de 0 para algún x0, que en este caso es el x0 que estamos definiendo. Entonces, lo siguiente que hacemos es que aquí se me olvidó comentar algo. Esto no es para cualquier campo, ¿de acuerdo? Es para campos como los reales y los complejos. ¿Sí? Porque en el siguiente paso vamos a ver la desigualdad del triángulo. Entonces, luego, esta suma, el valor absoluto de esta suma, ¿qué dice la desigualdad del triángulo? Eso es menor o igual que La suma de sus valores absolutos. Ajá, metes el valor absoluto, ¿no? Y sacas la suma. Es menor o igual que la suma, esta suma de acá, del valor absoluto de AI, XI. Y luego, cada uno de estos X0i es menor o igual a X0 elevado a la n-1. ¿Se entiende ese paso? Porque cada X0i es menor o igual a X0 elevado a la n-1. ¿Sí? Porque aquí estamos usando esto de acá. ¿Por qué? Porque este es menor o igual. Primero, algo del valor absoluto que podemos hacer es que lo podemos sacar, ¿no?
es multiplicativo. Entonces, esto es AI x0 a la i. ¿De acuerdo? Y luego, este x0 a la i, para cada i que va de 0 a n-1 es menor o igual a n-1. Por esto de acá. Porque cualquier i en este rango es menor o igual al n-1. Entonces, esto es menor o igual a la suma de 0 hasta n-1, el AI multiplicado por el x a la n-1, x0. ¿De acuerdo? Entonces, como este es constante, lo podemos sacar de la suma. Y entonces lo podemos escribir de este lado de acá. Y ahora, este de acá, ¿quién es? ¿Dónde aparece esta suma de acá? La suma de los primeros. Aparece en la definición que dimos del x0, ¿no? Ok, entonces nos habíamos topado con que en este término aparecía la suma del valor absoluto de los primeros n-1 coeficientes AI, ¿de acuerdo? Y luego notemos que por como hemos definido a la x0, tenemos que la x0 multiplicada por el valor absoluto de la AN no es más que la suma, la misma suma que aparece ahí abajo, más un término AN en valor absoluto, ¿de acuerdo? Y luego, sin pérdida de generalidad, supusimos que el AN es diferente de 0, ¿no? Entonces, esto implica que el valor absoluto es diferente de 0. Y luego, como el valor absoluto es no negativo, esto implica en particular que el valor absoluto del AN es mayor que 0. Entonces, si a esta cosa le sumamos algo que es mayor que 0, eso implica que esto es mayor estricto que la suma sin ese término, ¿no? Y además notemos que como el x0 dijimos que es mayor o igual que 1, entonces eso implica que x0 es su valor absoluto, ¿no? Esto es esto de acá. Entonces, ¿qué podemos decir aquí abajo? Que esto es menor o estricto que el valor absoluto del x0 multiplicado por el AN multiplicado por este término que ya teníamos, x0 n-1. Y luego, como el valor absoluto es multiplicativo, esto no es más que el valor absoluto de x0 a la n por AN, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos que esto es menor estricto que esto de acá. Entonces, ¿eso qué te implica? Que en particular son diferentes, ¿no? Esto es diferente de esto en valores absolutos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, digamos que esto se llama A y esto se llama B. Si lo viéramos en una recta, esto implicaría que aquí está A y digamos que un poco más alejado o un poco antes, como sea, está B y que no coinciden en el mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces ahora A puede, bueno, lo que está adentro, el sumando, puede tener dos valores, ¿no? Que es en caso de que sea positivo, es la misma A. Y en caso de que lo de adentro sea negativo, entonces está en el menos A. Y lo mismo con la B, ¿no? Si el coeficiente AN fuera negativo, entonces realmente la B estaría en este puntito, menos B, ¿no? Entonces notemos que si la A es diferente de B y estos son valores absolutos, en particular la A va a ser diferente del menos B, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en particular esto
es diferente de tomar esto, ¿no? Y aún más en particular, podemos quitar aquí los valores absolutos y estos van a seguir siendo diferentes, ¿no? Y ahora lo que podemos hacer es pasar esto de este lado sumando, y como son diferentes, entonces su suma va a ser diferente de 0, ¿no? Por lo tanto, pasando de este lado, tenemos que esto es esto y esto es diferente de 0, ¿no? Entonces ya hallamos que si el polinomio fuera, bueno, el polinomio visto como función fuera de esta manera, y vamos a hacer énfasis que es una función que depende de la x que le metas. En particular tenemos que f de evaluado en x0 es diferente de 0, ¿no? Y que f visto como función ya es diferente de 0, ¿no? Entonces con esto ya demostramos por contrapositiva de que si suponemos que uno de los coeficientes, en este caso el an, es diferente de 0, entonces el polinomio visto como una función es diferente de 0, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí dudas, además de que eso no saliera. ¿No? Bueno, entonces de aquí se sigue un corolario, suponiendo que esta es la verdad, que según yo sí, que dice de que sí tienes una función, un polinomio visto como una función, y le igualas a otro polinomio visto como función, en K, donde K son los reales, son los complejos. Entonces, ¿qué se imaginan que debe de pasar? Cada AI debe ser igual a BI. Ajá. Entonces, para empezar, N es igual a M. Y cada I es igual a BI. I que va de 0 hasta N. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan que va la demostración de eso? Donde se entiende lo que estaba pidiendo. O sea, estos polinomios los estás viendo como función de K en K, del campo en el campo. Entonces, una vez que evalúas, cuando evalúas aquí un x0 del campo, te da lo mismo que este evaluado en un x0 del campo. Y te dice que si eso pasa para toda x, entonces los grados de los polinomios son iguales y los coeficientes son iguales. Si esto es un corolario, ¿cómo lo harían? Restándolos y da 0. Y Ajá. Demostración. Por hipótesis, si pasamos ese de este lado restando, tiene que I0 a N, esto menos esto de acá, es igual a 0, ¿no? Pero este de acá, ¿quién es? Es la suma. Ahora lo podemos de I igual a 0 hasta, digamos, el máximo de M de los AI menos BI por XI 0, donde, a ver, digamos que hay un N, digamos que N es más pequeño que M. Entonces tenemos AN más 1 y AN así, hasta AM que no están definidos, ¿de acuerdo? Entonces eso los vamos a tomar como 0. Sí, eso va a ser una convención que hagamos. Ahorita no lo pongo porque los puede confundir, pero espero que se entienda. ¿Sí?
Entonces, ¿esto qué implica? Entonces, por la proposición, AI menos BI es igual a 0 para cada I de 0 hasta N. No hasta el máximo, digamos que esto está hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, pues pasas esto de este lado sumando. Pero lo de tomar como cero de los otros es como medio convencional, ¿no? Sí. Medio sacado de la mano. Sí, ahorita la anoto. Sí, la anoto. Salida original, tienes que si se pone esto y esto es Entonces, que se me une. AI igual a B. Sí. Entonces, también es que esto. Con la I Que esto de 0 hasta su N. también es mayor que N. Una mayoría. ¿Sí? Hasta acá. Entonces, ahora le pasas este módulo a acá. Y entonces esto es igual a. Entonces, lo bajaría ¿De acuerdo? y multiplicar por ambos lados. Por Entonces, esta. bien, para que anote esa convención, voy a poner una observación. Este es como Ajá. Esto me va a quitar de razón. Bueno, antes de eso, ¿para qué hicimos todo esto? Para dar la siguiente definición. Sea K campo, en este caso ya cualquier campo, o sea, ya no nos fijamos en que sea K los reales ni los complejos. Entonces, los polinomios FG con coeficientes en K son iguales si no definí eso. Si el grado del polinomio f es igual al grado del polinomio g, ahorita defino qué es eso, y tienen los mismos coeficientes. Luego denotamos f igual a g. Entonces, eso de que dos polinomios sean iguales cuando tienen los mismos coeficientes es una convención, es una definición. Porque para que esa definición sea coherente con lo que tenemos en el caso de cuando lo vemos como funciones, en el caso de los reales y los complejos, cada coeficiente los coeficientes deben ser iguales, ¿sí? Y el grado debe ser el mismo. ¿Qué es eso del grado? Lo voy a decir. Observación. Sea cada campo y F un polinomio con coeficientes en el campo. Si F está en el conjunto de polinomios de K, ¿eso qué significa? ¿Cómo definimos al conjunto de polinomios? Es la unión ajena de estos de acá, ¿no? ¿Están de acuerdo con que esta unión es ajena? Sí, a ver, ¿quiénes son los KNX? Los de grado n, donde su enésimo coeficiente es diferente de 0. Entonces, te agarras n y m diferentes, eso significa que tienen coeficientes diferentes, que son distintos de 0, entonces ya 2 a 2, estos son ajenos y toda la unión es ajena. ¿Sí? Ahorita si quieren lo hago. Pero ahí solo el
el enésimo término ese que es diferente de 0, o sea, todos los demás sí son 0. O es como eso de los polinomios de grado a lo más. A lo más. Porque cuando puse la definición puse que era la suma que va corriendo de 0 hasta n. Ajá. Entonces, coeficientes más allá de n no puede tener, porque no están considerados en la suma. ¿Bien? Si no, ahorita lo hago. Pero bueno, como esta unión es ajena, esta cosa en particular es una partición del conjunto de polinomios. Entonces, que f pertenezca a esta unión ajena, ¿qué significa? Que está en una clase de diferencia. Ajá. Entonces, existe un único n en los integrales con el 0, tal que f está en Knx. Además, decimos el grado de f es, y lo vamos a denotar de la siguiente manera, con el grado f, luego algunos autores, como me parece que Carmen Larraga, utilizan como la parcial de, vamos a decir que esto es n, sería la clase de equivalencia de los kn a ds. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿Quieren que hagamos lo de que son ajenos, los kn? ¿Sí? Observación. Si n es diferente de n, entonces knx knx es vacía. ¿Sí? ¿Cómo sería? Por corrección, ¿no? O sea, f en knx intersección kmx entonces agarramos k, el mínimo de n y de m, luego f es igual a la suma de 0 hasta Ya podemos tomar el grado, ¿no? También el grado N y grado N. sí. Y no esos son diferentes. Es una conjunción. Ajá. No, porque para que la unión sea ajena utilizamos esto. Ok. Entonces no podemos. Entonces luego hicimos sea sin pérdida de generalidad. Sin pérdida de generalidad, digamos que n es el mínimo de ellos dos. Si no, convenientemente los acomodamos y ya lo obtenemos. Entonces, esto por un lado, como está en Kn, es el polinomio de 0 hasta n, esto es de acá. ¿Sí? Y luego le podemos añadir tantos ceros como queramos, del n más 1 hasta el m. ¿Sí? Pero como f está también en Km, entonces esto se ve como la suma de 0 hasta m de a de bi xi con bm diferente de 0. Pero luego estamos diciendo que este polinomio de acá es igual a este polinomio de acá. Entonces sus coeficientes son iguales, ¿no? Entonces el coeficiente que acompaña a la xm, que en este caso es el 0, debería ser igual al coeficiente que acompaña a la xm aquí, que en este caso es bm, que es diferente de 0, ¿no?
Entonces tenemos que 0 es igual a BM, que a su vez es diferente de 0. Nuestra dirección. ¿Y de dónde surgió eso? De agarrar un F que está en la intersección. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos que KNX intersección KNX es vacía. ¿Sí? Entonces, ya tiene sentido que aquí digamos que la unión es ajena y que el grado del polinomio es la clase de equivalencia al que pertenece. ¿De acuerdo? Pues con eso ya está bien definido. ¿Hasta aquí hay dudas? Bien. Entonces, ¿qué podemos notar del conjunto de polinomios? ¿A qué nos interesa? Una vez que tenemos un conjunto de algo, digamos que tenemos el conjunto de funciones continuas, tenemos el conjunto de las funciones integrables, ¿qué queremos hacer? Transformaciones lineales. Ajá, transformaciones, queremos operar, no relacionar. Entonces, el conjunto de polinomios Una transformación. va a tener cierta estructura, ¿no? Que es la de... ¿Cuál tiene? Espacio vectorial. Espacio vectorial, nada más esa. Es de dimensión. De anillo también, ¿no? Ajá, es tanto un anillo como un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a anotar aquí. Este acá campo. Observación. KX es espacio vectorial con la suma con la siguiente suma. Si FG están en el conjunto de polinomios, no mejor. A ver, me das suma. ¿Cómo sumamos el polinomio? Este polinomio de acá con este polinomio de acá. ¿Cómo lo sumamos? Con los respectivos A y con los B. Lo hacemos como coordenada a coordenada. Entonces, esta es la suma de 0 hasta el máximo de NM de los AI más BI XI, donde convenimos en que si AI no está previamente definido, tomamos AI igual a 0. ¿Sí? Que esto no es más que lo que hicimos acá, ¿no? O sea, tenemos este polinomio que va de 0 hasta n y el m no aparece porque el m es mayor que el n. Entonces lo que convenimos es que el coeficiente que acompaña al xm sea un 0. Y eso vamos a convenir cada que hagamos una suma. ¿Sí? ¿Aquí bien? ¿Y qué más necesitamos para que sea espacio vectorial? Un producto escalar, ¿no? Entonces, pues este va a ser igual lambda, y lambda es en el campo, entonces lambda por el polinomio este de acá. No es más que meter la lambda y ya, así se define el producto escalar. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien. Esto lo tuvieron que haber visto en lineal 1. Pero igual si no lo han visto, quieren que hagamos pasos, me pueden comentar. Y ahora tenemos una multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a definir? La multiplicación de este polinomio
polinomio de acá. Como una doble suma. ¿De acuerdo? Como una acá, que va a correr de 0 hasta n más m de las siguientes sumas. De los a, i, d, j, x, xk. Donde los i, j en esta suma se van a escoger de tal manera que cuando hagamos la suma suben k. Nos vuelve igual a k, i, j en los naturales con el 0. ¿Sí? ¿Se entiende qué estoy haciendo acá? O sea, acá, ¿cómo multiplicaríamos estas cosas? O sea, si hacemos x cuadrado más 1 por 1 más x, lo que hacemos es que multiplicamos, ¿no? O sea, multiplicamos este por este, este por este, este por este, este por este, este por este. No, este por este, más este por este, más este por este, ¿no? Entonces, cuando multipliquemos este por este, se van a sumar los exponentes, ¿no? Aquí tenemos x a la 2, aquí tenemos x a la 1. Entonces, cuando los multiplicamos, queda x al cubo. Cuando multiplicamos este por este, queda más x a la 2, más x a la 2, más 1 y más x, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que todos los que nos vayan a dar exponente igual a 0, los sumamos. Todos los que nos van a dar exponente igual a 1, los sumamos y sí. ¿Sí? ¿Todas con esta anotación? O sea, realmente lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que hacíamos toda la vida, de multiplicar asociativamente. Bueno, no, asociativamente no, distributivamente. ¿Hasta dónde es la segunda suma? La segunda son todos los IJ que te sumen K, con IJ en los naturales con el 0. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, con esto es que la mayoría de veces llaman a esta cosa de acá como el anillo de polinomios, porque forma un anillo, ¿sí? Con su suma y con su multiplicación. Y de hecho así es como se refiere Carmen Laveaga, que yo recomiendo que vayan a checar su apartado de polinomios, porque chequé este y este no me gustó. ¿Verdad? Sí. Bien, ¿qué más? ¿Sí saben qué es? ¿Se acuerdan que es un anillo? ¿Sí? Entonces no hace falta que lo veamos. ¿Qué más podemos hacer? Pues me parece que ya sería todo por esta vez. No sé si hay más para comentar. Si notan, el anillo de polinomios tiene como que mucha estructura, ¿no? Es un espacio vectorial y es un anillo. Más adelante van a ver que esto se conoce como un álgebra. ¿Sí? Un álgebra. Que es un remódulo que también es un anillo. Un remódulo es como un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Qué más? Parece que es todo. Bueno, puedo dar una definición más. Definición. Sean. Para empezar, sea acá campo. Sean f y g. Polinomios. Entonces, f divide a g. Se denota así que existe un h también polinomio, o sea, que la g es la f multiplicado por la h. ¿Sí?
Entonces, ¿esto de dónde lo copiamos? De la definición para los enteros, ¿no? ¿Y qué pasaba en los enteros? Cuando f no dividía a g. Había un residuo, ¿no? Ajá, a lo más que podíamos aspirar es que esto fuera, que la g fuera una fh más algo, más una r, ¿sí? Que se residuó. Entonces eso mismo va a pasar aquí, en el anillo de polinomios, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a ver el jueves. ¿Y la R también es un polinomio? ¿Eh? La R también es Así, la r también es un polinomio. Que Pero de también hecho, tiene unas restricciones a la R, ¿no? No puede Pues, ser. Ah, menor, ¿no? tienes que sentir que la r menor que el coeficiente de la q, que es el grado de la q. ¿sí? Este que se ve aquí, ¿no? Ah, no, la O f. sea, la ¿no? H, ¿no? La f. ¿Por qué es? Que la f, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si van viendo, como que la noción de divisibilidad que tenemos en los enteros está siendo válido en esta cosa también, y esta cosa tiene en común con los enteros, que es un anillo. Y es más, tienen en común que ambos son dominios enteros. Entonces, después más adelante pueden llevar como un seminario de teoría algebraica de números, donde todo esto lo generalizan a algo que se llama dominios de factorización única, dominios de divisibilidad y todo ese tipo de cosas. Me parece que luego Cloti da seminario de eso. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Gracias.